Continuemos en el apartado G, donde antes lo dejé. Nos piden la integral de 3x² dividido 1 más x a la sexta diferencial de x. Viéndolo integrando, observamos que en el denominador tengo un 1 más, un monomio, x a la sexta, que puede expresarse, este monomio x a la sexta, como el cuadrado de una función monómica x cubo. Y evidentemente el 1 más x cubo, todo ello elevado al cuadrado, siempre y cuando arriba el numerador tenga la derivada de esta función que tengo en el denominador elevada al cuadrado, este integrando nos remite a la derivada de la función arcotangente de x cubo. De ahí que la solución de esta integral de aquí sea arcotangente de x cubo, más la constante de integración. Observamos que una vez, evidentemente, que hemos expresado el x a la sexta como el cuadrado de x al cubo, este integrando muestra una enorme similitud con el integrando de la fórmula de integración inmediata que aparece en este recuadro de azul, cuyo resultado era la arcotangente de la función f de x que aparece elevada al cuadrado en el denominador sumándose con el 1, donde evidentemente x cubo hace las veces de la función f de x de esta fórmula de integración inmediata. Veamos ahora también el apartado h, semejante al apartado g. Nos pide la integral 2x en el numerador partido 1 más x a la cuarta, diferencial de x. Bueno, pues como en el caso anterior, en el denominador tengo un 1 más, un monomio, que puede expresarse como el cuadrado de una función monómica, la x cuadrado. Y una vez que tengo el denominador de esta manera, compruebo si la derivada de esta función que tengo elevada aquí al cuadrado está arriba en el numerador. Y en efecto lo está. La derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, el integrando nos remite de nuevo a la expresión de la derivada del arcotangente, en este caso de la función que está aquí elevada al cuadrado, que es x al cuadrado. Observamos idénticamente, como en el caso anterior, que este integrando es idéntico al de la fórmula de la integral inmediata, cuyo resultado es la arcotangente de f de x, donde, en nuestro caso, en el apartado h, x cuadrado hace las veces de la función f de x de la fórmula de la integración inmediata, cuyo resultado es la arcotangente de f de x. Pasamos al apartado y. Nos piden calcular la integral del menos e elevado a menos x dividido la raíz cuadrada de 1 menos e elevado a menos 2x. Y diferencial de x, que como sabemos debe ir acompañando siempre a la expresión analítica que estamos integrando. Pues bien, observamos que en el denominador tengo una raíz cuadrada con un 1 menos una función, que es la exponencial del menos 2x. Es decir, es el e elevado a menos 2x. Este denominador nos debe de remitir a la derivada de la función arcoseno. O también nos puede remitir a la derivada de la función arcocoseno. Siempre y cuando esta función que está restando a 1, en el radicando, la expresemos como el cuadrado de una función. Y es fácil observar que el e elevado a menos 2x es el cuadrado de la función e elevado a menos x, tal como he puesto aquí. Con lo cual, abajo en el denominador tengo una raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de la función e elevado a menos x. Y evidentemente ahora se nos parece mucho más el denominador
al denominador de la expresión de la derivada de una función arcoseno o arcocoseno de e elevado a menos x, dado que es e elevado a menos x la función que está elevando al cuadrado abajo y restando al 1 dentro del radicando de la raíz. Pero, evidentemente, para poder concluir que el resultado de esta integral es el arcocoseno, debemos de comprobar que la derivada de la función que está elevada al cuadrado aquí, en el radicando, se encuentra en el numerador. Y efectivamente, la derivada de la función que tengo aquí elevada al cuadrado, en el radicando, está en el numerador, puesto que su derivada es la propia exponencial elevado a menos x multiplicada por la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos 1, de ahí el menos que precede a la función e elevado a menos x. En conclusión, observamos que entonces ya tenemos la expresión derivada de la función arcoseno de e elevado a menos x. De ahí que el resultado de esta integral pues sea arcoseno de e elevado a menos x. Observamos el gran parecido que tiene este integrando con el integrando de la fórmula de integración inmediata que nos proporciona como resultado el arcoseno de la función f de x que aparece en el radicando elevado al cuadrado, restándole a 1. Pues bien, evidentemente, en la fórmula o en la integral que tenemos nosotros, el e elevado a menos k hace las veces de la función f de x que aparece en la fórmula. Y evidentemente su derivada, la derivada de f de x, f' de x, es igual a menos e elevado a menos x que aparece en el numerador, tal y como nos lo refleja que debe aparecer en la fórmula de integración inmediata, que aparece aquí en el recuadro. Pasamos al apartado J. Nos piden calcular la integral de 10x, arriba en el numerador, dividido entre la raíz cuarta de la potencia 5x cuadrado menos 7 elevado al cubo, diferencial de x. En este caso tenemos un radical abajo en el denominador que, dada su complejidad, nos invita a expresarlo en forma de potencia, como he hecho a continuación. El 5x al cuadrado menos 5 elevado a 3 cuartos. Ya tengo una potencia en el denominador de exponente 3 cuartos. Y arriba el numerador, bueno, lo que tenía, el 10x. Evidentemente, si yo quiero arreglar aún más, y debo hacerlo, el integrando, esta potencia que está en el denominador la paso arriba con exponente negativo, menos 3 cuartos. Y entonces me queda la potencia 5x al cuadrado menos 7 elevado a menos 3 cuartos multiplicado por 10x. Y ya tengo esta integral con este integrando. Y si nos fijamos en el integrando, lo que está multiplicando la potencia, que es 10x, es la derivada, es la función derivada de la base de esta potencia. Por lo tanto, ya nos remite este integrando a la fórmula de integración inmediata que tengo aquí en el cuadro, cuyo resultado, como ya sabemos, es el de la potencia elevada a un exponente de una unidad superior, sumándole 1, y dividido el resultado de sumarle a 1 al exponente n que aparece en el integrando. Recurriendo a esta forma de integración inmediata, es evidente que ya resolvemos, como está aquí, la integral. La integral será igual, entonces, dada la identidad, dada la igualdad en forma que presenta este integrando con respecto a esta forma de integración, el resultado será la propia potencia, tal como nos lo indica la fórmula de integración inmediata, la propia potencia elevada al mismo exponente menos 3 cuartos aumentado en una unidad, sumándole un 1, y dividida esa potencia entre lo que obtengo de sumarle al exponente menos 3 cuartos, el que está en el integrando, sumándole un 1. Haciendo aquí la suma del exponente y la suma del denominador,
me queda la potencia elevada a un cuarto y dividido en un cuarto. Dividir entre un cuarto es lo mismo que multiplicar por 4. Y luego esta potencia de exponente fraccionario, pues lo puedo expresar como una raíz cuarta de 5x al cuadrado menos 7. Y finalmente la constante de integración, que nunca debe de faltar acompañando el resultado de las integrales. Esta integral la he resuelto recurriendo o apoyándome en esta fórmula de integración inmediata, donde evidentemente la base de esta potencia, el 5x cuadrado menos 7, hace las veces la f de x que aparece en la fórmula de integración inmediata, cuyo resultado es este de aquí, el f de x elevado a n más 1 partido n más 1. Dado que la integrando, que tenemos aquí, que nos pide resolver, tengo la derivada 10x de la base de esta potencia. La derivada 10x hace las veces la f' de x en la fórmula. De la fórmula de integración inmediata. Otra manera de razonar, semejante o prácticamente igual, para resolver esta integral, es la que muestro a continuación, que ya la hemos visto en otros ejercicios. Esta es la integral que me piden calcular, la expreso como 10x partido de la potencia de exponente fraccionario. Esta potencia la subo para arriba con exponente negativo, y dado que, como en el caso anterior, como he dicho antes, tengo 10x, que es la derivada de la base de esta potencia, es de suponer que este integrando procede de derivar una función potencial de base 5x cuadrado menos 7, cuyo exponente no es menos 3 cuartos, sino menos 3 cuartos más 1. Dado que al derivar una función potencial sabemos que nos queda la misma potencia, pero elevada a un exponente de una unidad inferior. Pues visto esto, evidentemente tengo la cuasi derivada de una función potencial de base 5x cuadrado menos 7 elevada esa potencia que estoy derivando a menos 3 cuartos más 1, o sea, a un cuarto. Vuelvo a repetir, el integrando que tengo aquí procede de derivar, o debe de proceder de derivar, una función potencial de base 5x cuadrado menos 7 de exponente una unidad superior a este. Es decir, de exponente un cuarto. Pero evidentemente lo que tengo integrando no es completamente esa derivada. Me falta, evidentemente, el exponente un cuarto que debe multiplicar por delante. Como me falta, lo introduzco, como sabemos, multiplicando por un cuarto y multiplicando por 4. Dividiendo por un cuarto, claro. Pero dividir por un cuarto es multiplicar por 4. El 4 sale para afuera, multiplicando la integral, y dentro de la integral me quedaría el un cuarto, multiplicando la potencia, y a la derivada de la base de esta potencia. Y ya entonces tendría de forma completa la derivada de la función potencial de base 5x cuadrado menos 7 y exponente un cuarto. El resultado de esa integral sería esta potencia de aquí, 5x al cuadrado menos 7 elevado a un cuarto, la potencia que he derivado, resultado de la integral, multiplicada por el 4 que está multiplicando por fuera a la integral. Este resultado es el mismo al que llegamos aquí. El apartado K es semejante al que acabamos de ver. Nos pide la integral de una raíz cúbica de x a la cuarta más 5x elevado al cuadrado, multiplicado por 4x al cubo más 5, diferencial de x. Como tengo un radical, y luego multiplicado por un polinomio, una de las cosas que se me puede ocurrir es convertir este radical en una potencia de exponente fraccionario, que es lo que hago aquí. Y queda multiplicado por 4x al cubo más 5. Y debo de fijarme, dado que tengo ya una potencia en el integrando, debo fijarme si este polinomio que está multiplicando a la potencia es la derivada, la función derivada de la base de esta potencia. Y en efecto lo es. La derivada de la base de esta potencia es 4x cubo más 5, que lo tengo aquí. Por lo tanto, como en los otros casos, este integrando nos remite a la fórmula de integración inmediata que acabo de ver en el cuadro de arriba, en este de aquí. Vemos que en forma es exactamente igual, donde la base
x a la cuarta más 5x, este polinomio que está en la base de esta potencia, hace las veces de la f de x en la fórmula de la integración inmediata, cuyo resultado es la potencia f de x elevado a n más 1 partido n más 1. Y recurriendo, por lo tanto, a esta forma de integración inmediata, resuelvo esta integral. Me dice que el resultado en la fórmula de la integración inmediata es la propia potencia que tengo en el integrando, pero en cuyo exponente le tengo que sumar 1. Y dividir esa potencia entre el resultado que me sale de sumarle la unidad al exponente que tengo aquí en la potencia del integrando. 2 tercios más 1, que son 5 tercios. Aplicando entonces, o resolviendo la suma del exponente y la suma del denominador, pues llegamos ya a que tengo aquí una potencia, como resultado de esta integral, x a la cuarta más 5x elevado a 5 tercios, partido 5 tercios. Dividir entre 5 tercios es lo mismo que multiplicar por 3 quintos. Y luego esta potencia la expreso ya como un radical, raíz cúbica de x al cuadrado, a la cuarta más 5x todo elevado a la quinta, más la constante de integración. Esto recurriendo completamente, como hemos visto, a esta regla de integración inmediata, dada la similitud que guardan los integrandos, donde hemos dicho antes que x a la cuarta más 5x hace las veces de la f de x que aparece en la fórmula. De aquí el resultado de la fórmula, que es este de aquí, pues lo único que tengo que hacer es sustituir en la fórmula la f de x y con su correspondiente exponente, claro. La otra manera de razonar la resolución de esta integral es, como en el caso anterior, el primer paso es exactamente igual que el que había hecho antes. Este radical lo convierto en potencia de exponente fraccionario. Observamos que tengo la derivada de la base, por lo tanto debo de pensar que esta expresión procede, en parte, no está completa, procede de derivar una función potencial de esta base, x a la cuarta más 5x, elevado al exponente 2 tercios más 1. A un exponente aumentado en una unidad con respecto al que tengo aquí. Y evidentemente falta, no está totalmente la derivada, aquí incluida, la derivada de esta función potencial que acabo de indicar. Debe faltar, o falta aquí, el 2 tercios más 1, o sea, el 5 tercios. El resultado de sumar 2 tercios más 1, y al derivar, evidentemente, esa función, me faltaría aquí el exponente 5 tercios, multiplicando al resto de la derivada de la función potencial de base x a la cuarta más 5x elevado a 5 tercios. Puesto que, por supuesto, de que procede de derivar esa función. Esta integral. Lo introduzco, el 5 tercios, como siempre. Introducir 5 tercios es multiplicar por 5 tercios y dividir por 5 tercios. En este caso es lo mismo. Dividir por 5 tercios es equivalente a multiplicar por 3 quintos. El 3 quintos sale fuera de la integral. Y dentro de la integral me queda 5 tercios, que multiplica a toda esta potencia que tengo en el integrando, más la derivada de la base de esta potencia, por la derivada de la derivada de esta potencia, de la base de esta potencia, y todo esto, lo que me queda ya en el integrando, después de haber sacado el 3 quintos fuera, es la derivada de la función potencial de base x a la cuarta más 5x elevado a 5 tercios. Y entonces el resultado de esa integral, evidentemente, pues es la potencia x a la cuarta más 5x elevado a 5 tercios. Es el resultado de esa integral. Pero como la integral por delante está multiplicada por 3 quintos, pues queda multiplicado por 3 quintos el resultado de la integral. 3 quintos que multiplica esta potencia. Y lo único que me falta es expresar esta potencia como una raíz cúbica de x a la cuarta más 5x elevado a la quinta. Resultado que obtenemos también aquí, en el apartado K. Seguimos en el apartado L. Nos piden calcular la integral del coseno de la raíz cuadrada de 3x menos 1 dividido la raíz cuadrada de 3x menos 1, diferencial de x. Pues bien, según está esto aquí, no se aprecia gran cosa, pero si este cociente lo expreso como un producto de dos factores, el coseno de la raíz cuadrada de 3x menos 1 por 1 partido la raíz cuadrada de 3x menos 1, visualizando, observando este integrando, podemos encontrar cierto parecido con la derivada de la función
compuesta seno de raíz cuadrada de 3x menos 1. Dado que lo que está multiplicando al coseno, a este coseno de raíz cuadrada de 3x menos 1, es la cuasi derivada, no está completa, la cuasi derivada de la función argumento sobre el que se está aplicando el coseno. Observamos que esto es una raíz cuadrada cuya derivada es 1 partido 2 que multiplica la raíz cuadrada, 3x menos 1, y multiplicado ese resultado, esta fracción que acabo de comentar ahora, por la derivada del radicando, que sería 3. Es decir, que la derivada del argumento de esta función coseno sería 3 arriba dividido 2 partido la raíz cuadrada de 3x menos 1. Me faltaría el 3 y me faltaría el 2 aquí abajo. Para tener de manera completa, aquí a la derecha multiplicando al coseno, para tener la derivada completa del argumento de esta función coseno. Y necesito tener aquí la derivada completa del argumento de la función coseno para pensar o remitirme a la derivada de la función compuesta seno raíz cuadrada de 3x menos 1. Pues bien, introducimos dentro del integrando el 3 y el 2. Es decir, introducir el 3 arriba y el 2 abajo es equivalente a multiplicar el integrando, este de aquí, por 3 medios. Multiplico por 3 medios, y si multiplico por 3 medios el integrando, debo dividir por 3 medios. Y dividir por 3 medios es equivalente a multiplicar por 2 tercios. 2 tercios lo saco fuera de la integral, por la propiedad 2 de integración, y me queda la integral del coseno de la raíz por 3 dividido 2 raíz cuadrada de 3x menos 1, que ya es la derivada completa del argumento de la función coseno. Y ahora ya es lo que nos queda en este integrando, lo tengo aquí, nos recuerda absolutamente, evidentemente, a la derivada de la función compuesta seno de la raíz cuadrada de 3x menos 1. Este integrando, en cuanto a estructura, nos debe de recordar también al integrando de la fórmula de integración inmediata que tengo aquí en el cuadro, cuyo resultado era el seno de f de x. Aquí me da, la fórmula de integración inmediata era la integral del coseno de f de x por f' de x diferencial de x. La f' de x, que es la derivada del argumento, la tengo en el integrando aquí. Aquí tengo la derivada de la raíz cuadrada del argumento del coseno, que es lo que me exige la fórmula de integración inmediata que tengo aquí para poder aplicar. Donde, evidentemente, la raíz cuadrada de 3x menos 1 hace las veces la función f de x que aparece en la fórmula de integración. De ahí que entonces podamos concluir que el resultado de esta integral, sea el seno de la raíz cuadrada de 3x menos 1, dado que al derivar el seno de la raíz cuadrada de 3x menos 1 me da lo que tengo en el integrando. Y puesto que la integral está multiplicada por 2 tercios, el resultado de la integral, que es el seno de la raíz, me queda multiplicada también por 2 tercios. Y ese es el resultado de la integral que me pedían en el apartado L, acompañada siempre por la constante de integración.